Bienvenidos a Club Atlético, un programa producido por UNAM Transmedia donde entrevistamos a grandes deportistas. Acordate que podés seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Club Atlético-UNAM y en Instagram por clubatlético.unam. Hoy nos acompaña Hugo Montes. Él jugó al básquet, se pasó por un montón de provincias de la Argentina, así que se destacó un montón en este deporte. En el próximo bloque vamos a entrevistarlo, pero antes vamos a inaugurar su casillero en el vestuario de Club Atlético. Vamos a pegar la foto de él acá y en el próximo bloque vamos a estar hablando con él. Seguimos en Club Atlético, ahora ya lo tenemos a Hugo acompañándonos acá en el estudio. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar entonces sobre todo este trayecto que hiciste. Me contaste que hiciste un montón de cosas en el básquet porque pasaste por recorriendo todas las provincias. Pero ¿cómo surgió este interés por el básquet? Mira, en realidad me tiraba más el fútbol. En un principio era el fútbol lo que me gustaba. Pero después cuando el que en realidad me despierta el interés del básquet porque tengo un hermano que es el que realmente él jugaba al básquet. Entonces es como que empecé a seguirlo a él, a tener más, ir a prácticas en las que él iba, o los entrenamientos que él iba. Y es como que me fue despertando ese interés digamos así, por el básquet. Y bueno, en realidad siempre digo que gracias a él me metí de lleno en el básquet porque... ¿Y si hubiese sido jugador de fútbol, cómo te hubiese ido? Y bien, porque inclusive después llegué a estar en una selección en Formosa de juveniles. Jugaba, sí, me defendía bastante bien. ¿De qué jugaba? De 5. ¿De 5? Sí. Y ¿Para la altura de 5 importante? era ¿no? importante, sí. Yo creo que por eso era, o sea, me dieron la oportunidad. Eso fue en el Club Deportivo Patria cuando estuve ahí en Formosa. Pero me fui inclinando por la balanza después del básquetbol y termino realmente jugando al básquet por mi hermano, sí. ¿Y eso él en qué equipo estaba en ese momento? Él estaba en el Club Deportivo Patria. En el Patria. Sí, es donde yo empiezo a ir a vincularme con el básquet, digamos, pero yo no, evidentemente, había gente de muchos años ahí adentro y era imposible poder surgir, digamos, Claro. o poder llegar a jugar. Entonces, a mi hermano lo llaman de otro club que es San Martín de Formosa y opto por ir a jugar con él. Uh-huh. Y ahí ¿Vos de qué ciudad de Formosa? ¿De qué Pirané se llama. Pirané. Pirané está a 110 kilómetros de capital. Sí. Y bueno, y ahí empiezo la carrera, que en realidad fue una carrera bastante rápida, digamos, en el sentido que con 16 años debuto en primera, voy a la selección de mayores sin haber tenido mucho roce. Todas formativas, digo, Sí. lo que es hoy en día, lo que se hace para llegar a cierto nivel, ¿no? ¿Y cómo fue la convocatoria esa para integrar al equipo de Formosa? ¿De la selección? De la selección. Bueno, de Formosa. da la casualidad que el técnico que nosotros teníamos, que era Luis Barbieri, también todo eso tiene que ver un poquito porque jugó muchos años en Tucumán. Entonces, también lo mío posterior viene porque había un conecte de parte de él también con la gente de Tucumán, cuando decido irme. Y bueno, debuto con él en primera en San Martín con 16 años y ya antes de fin de año que se forma una selección para jugar un torneo regional que era clasificatorio para los argentinos en ese momento, me llama. Me cita dentro de un plantel de 16 jugadores creo que éramos. ¿Era normal a esa altura, digamos, decir que un chico de 16, 17 años
pueda formar una selección o inclusive jugar en una primera? ¿O No, la normalidad sería que gente más grande? No, sí, por eso es que hablé de Club Patria, digamos que yo me daba cuenta que era imposible porque había gente de mucha experiencia jugando con edad, digamos. Entonces yo me daba cuenta que era imposible poder tener un lugar, digamos, ahí. Sí. Podía a lo mejor estar 3, 4 años hasta que pudiera tener el salto, digamos, en ese club. Y se forma el otro club, San Martín, se forma en ese momento que se hizo club de fútbol principalmente y después hicieron un estadio para básquet que el presidente era de ese club en ese momento era un coronel del ejército, López el apellido. Y él empieza a querer hacer el básquet y forma, no él, digamos, la gente que estaba alrededor de él, digamos, a que empieza a formar el equipo. Entonces lo llaman a mi hermano y mi hermano me dice, Hugo, vamos a San Martín a jugar, me dice, necesitan gente. Y fui con él y justo llevan a este técnico, que era por lejos lo mejor que había en Formosa como técnico. ¿Qué diferencia notás entre lo que era tu preparación en esa edad, 15, 14, 16 años, a lo que es ahora? Abismal, mucha diferencia. Yo creo que en ese entonces, por ejemplo, no existían los gimnasios. Uno lo que se preparaba era físicamente, aeróbicamente, era lo que más podías hacer, digamos, porque no se usaba en ese momento este tipo de cosas, la que hoy se usa, porque hoy para jugar hoy tenés que, a lo mejor hay jugadores que van a un gimnasio, aunque sea 20 minutos, a un gimnasio, hacer un trabajo de pesa para entrar en calor, una cosa así. Antes no, lo otro era muy diferente. ¿Vos crees que podrías haber potenciado tu juego también con eso? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo digo que después con el tiempo, sí, yo cuando me fui dando cuenta, digamos, que necesitaba esas cosas, ya cuando estuve en Cosecha, por ejemplo, ya cambió todo porque ya tenías un gimnasio, la obligación fundamentalmente de hacer eso, ¿viste? Porque Cosecha era el equipo de Chaco. Cosecha el equipo de Chaco, sí. Una compañía de seguro que perdimos 2 ascensos consecutivos, perdimos a la Liga A, digamos, acá en Argentina, las perdimos son tres oportunidades. Perdimos 2 con Echagüe y una con Estudiante Concordia, que hoy los dos están, uno está en Liga Argentina y el otro está en la A, que es la mayor liga que hay acá en Argentina. Decime, y ahí en el salto que hiciste de San Martín, vos jugabas en Formosa, que todos sabemos cómo es el deporte en la Argentina, que el que se lleva todo el material humano deportivo siempre es Buenos Aires. Bueno, como no había, yo digo que hablaba con mi hermano, es más grande que yo, 6 años. Inclusive él estuvo en Boca y un equipo en Neuquén. Entonces él me decía, mira Hugo, si vos te querés dedicar realmente a jugar al básquet, y acá no hay futuro, en Formosa no hay futuro. Entonces eso surge la posibilidad de tomar una decisión, digamos, de decir, bueno, listo, me voy, veo a dónde o cómo. Entonces, bueno, lo que atiné en el momento, digamos, es que tenía una amiga en Buenos Aires, le escribí una carta, no había teléfono casi en ese momento. Y encima le envías la carta y tenés que esperar varios días para que retorne la contestación, sí. Claro. Y bueno, le cuento la inquietud mía, escribiéndole esa carta, y me dice, mira, Hugo, vení, mi casa está a tu disposición. Y bueno, fui y tuve la suerte que me llevaron un hermano de ella me llevó hasta un club que en realidad fue Vélez, porque había otras alternativas, pero me incliné por Vélez por cómo es, por institución, digamos. Entonces, llegaste a Buenos Aires, o sea, con nada, me dijiste, ¿no le habías avisado a tus padres que viajaban? Mis padres no sabían nada que yo me había ido. Sí. Ellos se enteraron cuando yo volví, cuando yo sabía que ya tenía el sí de volver a Buenos Aires y realmente quedarme en Vélez. Bueno, ahí paramos un ratito entonces en esa parte de la historia, y después del corte
vamos a seguir hablando con vos, Hugo, sobre esa partecita de Vélez y cómo hiciste para meterte en el equipo. Seguimos acá en el Club Atlético, estamos entrevistando a Hugo, que es un ex jugador de básquet, que como decíamos hoy, jugó un montón de provincias, tuvo también una experiencia fuera de la Argentina, pero vamos a seguir con esa etapa donde él llega a Buenos Aires, llega con toda la esperanza, digamos, de conseguir algo, porque antes no era que uno podría mirar en YouTube a ver cómo juega tal jugador y decirle, bueno, vamos a contactarlo, lo busco por Instagram, lo busco por Facebook. Antes era mucho más difícil llegar a probarse a otro lado. Pero aparte de no solamente que era difícil, sino que como todos los que, digamos, hacíamos deporte y queríamos surgir de alguna manera, la opción era Buenos Aires. Era capital, y era capital porque era el auge para muchos deportes era en ese momento. Hoy está más diseminado, digamos, en la Argentina el resto de los deportes, como el básquet, el fútbol, y entonces todos aspiramos, era capital federal para ver si había posibilidades de conseguir algo o hacer realmente un deporte de buen nivel, digamos. Entonces, por eso dije yo que quería dedicarme a jugar, pero que me tenía que ir de Formosa en ese momento. Así que, bueno, en realidad evidentemente ya fui con suerte, porque hablo con el hermano de esta amiga a la cual fui a la casa y me dice, mirá, hay 3 posibilidades que podemos ir a ver. Entonces elijo Vélez por institución, digamos, por lo que era... Por lo que era como club, digamos. Y ahí llegaste, digamos, con tu mochilita y ¿qué pasó? No, sigo insistiendo con que es la suerte de uno, digo, porque me atiende un tipo, un santiagueño que me pregunta qué venía a hacer, qué quería, qué sé yo, en el club, y le digo, mirá, que quería ver o averiguar la posibilidad de poder probarme, quiero jugar, yo juego al básquet, que esto, que lo otro, al lado. Me dice, mirá, espérame 5 minutos y yo te voy a acompañar. Me dice, porque si yo te mando a tal lugar, te van a empezar a hacer pasear por todo el estadio del club. Me dice, así que aguantame un segundito, te llevo. Y tal y así digo yo la suerte, porque me llevó directamente a hablar con el presidente de la subcomisión de básquet. ¿Se habrá, digo, sentido un poco de empatía por el tema de que los dos eran de provincia? Exactamente. Somos todos de provincia más alejadas de... Lo cual él me lo dice después. Sí. Yo tuve la suerte obviamente cuando quedé, después lo traté a él y fue uno de los jugadores, muy buenos jugadores que tuvo Vélez, digamos, en fútbol, pero terminó trabajando ahí en el club. Y bueno, me lleva al 4º piso donde estaba la cancha de básquet, las oficinas de la parte de básquet, y había una reunión ahí de que estaban planteando distintas situaciones, justamente iban a ver qué entrenador traían, todas esas cosas ahí en Vélez, porque empezaba la temporada, era pleno enero. Y bueno, tuve la suerte de que me atendieron 10 puntos, hablo con el presidente de la subcomisión de básquet, Héctor Pérez, me dice, bueno, mirá, nosotros el día lunes arrancamos acá con una pretemporada de probar jugadores, me dice. Así que venite el lunes, traete nada más tus zapatillas, después el equipo te damos todo acá. ¿Y en ese momento con qué te mantenías? Digamos? Porque ahí estaba en etapa de prueba, como dijimos hoy, para contactarse con alguien, recién para conseguir algo, ¿vos ya ibas con algo ahorrado o tu amiga te ayudaba en todo? No, yo ya trabajaba en Formosa. Ah. Cuando San Martín nos lleva a nosotros, la gente del club nos dan un trabajo administrativo, se llama Tierras Fiscales. Entonces, como el presidente del club era el director de esa entidad, entonces él nos dio a los que se trajo en ese momento 4 jugadores del interior
de la provincia. Y nos dieron casa y trabajo. Entonces yo por eso me manejaba con un trabajo y también estaba estudiando en ese momento. O sea que desapareciste del trabajo también. Sí, sí. No, bueno, pero eso pedí, me tocó, digamos, la licencia en ese momento. Hago todo junto y aproveché esa oportunidad. Digamos. Así que cuando me dieron la posibilidad en Vélez de probarme, llamé, avisé al presidente del club y me dice, sí, Hugo, me dice, tomate unos días más y quédate, me dice, a ver qué onda. Y bueno, y así tuvimos 2 semanas, pero fueron 2 semanas, y yo creo que es fundamental porque ahí se veía quién podía quedar y quién no. Claro, quién estaba preparado. Quién estaba preparado y quién no. Y bueno, de 17 chicos que éramos, quedamos solamente 2. Un chico del Chaco, que medía 2,2 metros, y yo. Obviamente el día viernes que terminó el trabajo, que las 2 semanas de preparación, nos reúnen a todos los jugadores que estábamos probando, ¿no? Y dar la lista de los que se quedaban. Obviamente la alegría, digamos, que sentí en ese momento no tenía comparación de nada. Sí, sí. Y al otro día, a la madrugada, ese fue un viernes a la noche, y el sábado a la mañana, a las 4 de la mañana, me tomé un micro y me vine a Formosa. Y ahí ¿para contar la noticia? Ahí claro, vine con la noticia de que me tenía que volver a tal fecha, digamos que... Y después ya el arreglo, digamos, para que pueda ir, fue entre instituciones, digamos, porque yo ya arreglaron entre ellos. Y me contaste que intercambiaron ahí. Sí, porque en ese momento no se manejaban plata. Claro. Inclusive los sponsors que había en ese momento no era plata, vos podías... Además, después voy a contar algo que hice. Entonces, a cambio era tal cosa, por ejemplo, lo mío fueron equipos deportivos, digamos, para un plantel completo. En realidad eran para 4 categorías. Sí. Y 20 pelotas de básquet. Ese fue el precio eso valía en ese Vélez, sí. Claro, sí. En este momento estaríamos hablando de un montón de plata. Sí, seguro. Sí, sí. Pero hoy ya no se usa eso. Hoy ya, viste, claro. hoy firmás un contrato. ¿Qué ibas a contar? Dijiste que después ibas a contar algo. Porque se hace un argentino del año 83 en Formosa y fui figura, digamos, en ese argentino. Sí. Entonces firmo un contrato me ofrece un contrato Topper, la firma Topper en ese momento. Pero había jugadores de elite, digamos, de selección, que le daban un monto de plata por la firma, digamos, de auspicio. Ajá. A mí, en cambio, me hicieron el contrato, pero a cambio era ropa. Todo lo que sea, zapatilla, media, bolso, tenía, no sé la cantidad de cosas que tenía, ¿viste? Sí. Pero eso... nos te daban una ficha y vos mensualmente o cada 2 meses ibas, presentabas tu ficha y te daban un canasto o entrabas y sacabas más o menos. Tenías ciertas cosas, no es que... No, claro. ¿Entendés que no es? Hugo, bueno, entonces, como para ir resumiendo, pues obviamente no vamos a tener tiempo de hablar de todo lo que tenés para contar, pero pasaste por Cosecha Seguros, pasaste por Caja Popular. Y de ahí Caja Popular, sí. Y ahí tuviste un paso que intentaste jugar en Europa, también en España, en la isla Gran Canaria. Claro, en realidad fue una decisión de digamos, más de... ¿Te obligó tu mujer? No, claro, pero no era, sí. O sea, por ahí no es el término ese, ¿viste? Pero era tomar una determinación que hacer, digamos, porque en realidad la que se tenía que ir a España era ella. Sí. Entonces ya teniendo un noviazgo de 3 años y medio, ¿qué hacemos? Porque era muy difícil 2 años separarse y decir, te espero, o de ambas partes, ¿viste? Entonces, digo, no, y bueno, vamos, nos casamos y nos vamos. Y esa fue la decisión de decir, bueno, y ahí me fui, también hice lo mismo, que llegué, me fui, me presenté en el club. Me dijeron, bueno, vení, en el Gran Canaria. Me presenté, me dijeron, bueno, vení, tal día hay práctica, vení. Y evidentemente gusté porque si yo hubiera tenido un papel que era de nacionalidad europea,
o de una doble nacionalidad, seguro que no volvía. Porque no quedé en el equipo de primera ahí, justamente por eso, porque si no ocupaba plaza de extranjero para hacer un contrato laboral, digamos, porque no había otra forma. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Me designaron a una filial de ellos, que jugábamos el torneo de las islas, que son 7. Pero era nada más eso y estuve 2 años, mirá, con decirte me pagaban $800 por jugar. Si los guardabas hasta hoy, te hacías la fortuna. No tenía idea. Claro, uno que iba a tener idea, estaba igual, no se manejaba de manera diferente, ¿viste? Claro. Eso. Y después de eso tuvieron que volverse cuando quedó claro, queda embarazada Mónica de Alejo, y que en realidad no sabíamos que era Alejo, pero y ella optó, o los padres insistían de que naciera acá en la Argentina, que hoy digamos, por dónde está Alejo hoy, dijimos, ¿por qué no hicimos lo que yo había pensado en el momento? Es decir, porque nací allá y vos tenías nacionalidad europea. Por ahí, para el que no sabe, Alejo también es jugador de básquet. Sí. El hijo también de tu hijo. A él lo llevaron ya de acá a los 14 años, así que yo justo estaba, creo que, comentando que mucha gente no lo vio jugar a él acá, digamos, más que el argentino que se juega ahora acá. Pero sí, él ya está profesional al 100% con el básquet. Y lo último, digamos, vos después viniste acá, elegiste jugar en Tokio, estuviste, me dijiste, 12 años jugando en Tokio, te retiraste a los 46, que es una edad increíble, de llegar hasta los 46 y todavía ser un deportista de elite, por decirlo así. Y para cerrar el programa, pues ya mío que nos quedamos cortos de tiempo, yo te voy a pasar algo que habrás estado familiarizado toda tu vida, y te voy a decir qué significa esta pelota para vos. Muchísimas cosas, porque creo que me ayudó muchísimo en lo que es a desarrollarme a mí, tanto como deportista y como persona, que te lleva, digamos, a otros ambientes que a veces uno no tiene idea, que conoces un montón de cosas, conoces lugares, y aprendes a manejarte también distinto. Entonces le debo muchísimo a esto. El reconocimiento de mucha gente por los lugares donde estuve, me ayudó muchísimo este balón. Bueno, te lo pido prestado un ratito, ya que es tu elemento que fue de tu trabajo de casi toda tu vida. Casi todo. Bueno, así que vamos cerrando el programa de hoy. Lo tuvimos a Hugo acá acompañándonos a nosotros, contando toda la historia del básquet, toda la experiencia que tuvo, que fue increíble, la verdad. Y sobre todo en esa época que, como decíamos, era mucho más difícil llegar a la gente y conseguir clubes y que te vean y ser conocido. Así que muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Y nos vemos en el siguiente programa de Club Atlético. Antes que nada, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Facebook, Club Atlético-UNAM, y en Instagram como clubatlético.unam. Nos vemos la próxima.